Muy buenos días, mis hermanos. El Señor sea muy glorificado en medio de nosotros en esta mañana y podamos estar, hermanos, reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Tenemos la maravillosa oportunidad de poder estar mirando en esta mañana la palabra de Dios para nuestras vidas en nuestra escuela dominical y hemos estado considerando el tema del crecimiento. Y en este día domingo 7 de noviembre de 2021, el Señor nos tiene este siguiente tema. Para crecer una sola cosa es necesaria: nacer de nuevo. Para poder crecer. La lectura bíblica la tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Doy lectura a la palabra del Señor. Y ella dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así su palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Glorificado sea el Señor en medio de nosotros en esta mañana y podamos considerar, amados, que ciertamente el Señor nos manda a crecer. Y cuando hablamos de este crecimiento, muchas veces nosotros tenemos una manera distorsionada de entender este término. Y nos vamos directamente a un crecimiento demográfico y creemos que eso es crecer. Y muchas veces la criatura pregunta y dice: ¿cómo está la obra? Refiriéndose ciertamente a esta parte demográfica, y nos olvidamos que el crecimiento en el espíritu no es otra cosa que ir conociendo a Dios, viviendo en Dios y haciendo la obra de Dios. Y el Señor nos deja su palabra para que nosotros crezcamos en toda buena obra, porque es que para poder crecer, como dice el título, la criatura necesita nacer. Y aquí encontramos uno de los más grandes pasajes que poco se escucha hoy día en los templos, el mensaje de Jesús y Nicodemo. Nicodemo tenía la inquietud de saber cómo podía llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y la respuesta fue sencilla y fácil, pero Nicodemo no lo entendía porque era un hombre natural. Y la respuesta de Jesús fue de que ninguno, y esto no solo para Nicodemo, esto perdurará a través de los tiempos hasta que el Señor vuelva por su pueblo, seguirá permaneciendo fiel y verdadero, que ninguno que no haya nacido de Dios, del Espíritu, que no haya recibido a Cristo en su corazón, que no haya tenido un regeneramiento, que no haya verdaderamente nacido de nuevo en el Espíritu, nunca jamás podrá ver el reino de Dios. A esto el Señor se refiere, porque muchas veces la criatura pregunta: ¿cómo va la obra? Y eso se quiere y se manifiesta señalando una obra material, demográfica, con muchas personas, como ya lo hemos visto a través de este año en las escuelas dominicales, templos, hermanos, completos de personas que están en un templo, pero vacías del conocimiento de Dios. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos, porque también el Señor nos ha dicho a través de su palabra que el propósito de Dios el Padre es que le conozcan a Él. Y este es el propósito de Dios, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero, a Jesucristo, y a quién, aquel que le envió. Y esto nos deja de manifiesto en esta mañana
que nadie puede crecer en la gracia, en el Espíritu, si no ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en aquel que no ha nacido de nuevo, en aquel que no ha recibido a Cristo. El Espíritu Santo de Dios no está en él. Y hay muchas veces las criaturas dicen que Dios les usa, que Dios les da mensajes y nunca han experimentado este nuevo nacimiento. Nicodemo lo encontramos que estaba allí preguntando cómo podía él alcanzar el reino de los cielos. Y la respuesta es esta que el Señor nos da en esta mañana, ¿no? De cierto te digo. Respondió Jesús y le digo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto perdura hasta hoy. Y es necesario recordarlo a través del Espíritu Santo del Señor y de su palabra, que ninguno que no naciese de nuevo podrá ver el reino de Dios. Y para ver el reino de Dios tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que nacer en la vida del Espíritu, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, era necesario que Él viniese y nos diese vida. Y todo aquel que le recibe y todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, éste tiene vida, y vida eterna, porque Él es la vida. Y pasa ahora la vida de Dios a vivir en nosotros a través de su Espíritu, y entonces nosotros podemos ir creciendo conforme el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y esto es lo maravilloso. Su palabra nos dice que en San Juan, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, que esta es, hermanos, la obra de Dios, ¿no? Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque ahora con Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, habiéndole recibido, habiendo ahora sido regenerados por Él, siendo ahora sus hijos, Él nos da a nosotros la fortaleza, la fuerza para vencer y ser vencedores por intermedio de la fe en Jesús. Porque ninguno puede alcanzar tampoco esta obra gloriosa si no cree. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es por fe. Por fe en Jesús se hace salvo el pecador. Por eso que es importante en esta mañana que podamos considerar lo que el Señor nos tiene para que meditemos en Él. Que considerando ahora su palabra en nuestras vidas, nosotros, hermanos, podamos entender que para poder crecer en fe, en gracia, y tener, hermanos, a Cristo en nuestros corazones, necesitamos este nuevo nacimiento. Es importantísimo que nosotros consideremos estas cosas, hermanos, en nuestras vidas, para que no viva engañada la criatura. La palabra del Señor nos dice que es imposible que la criatura pueda ser participante de la naturaleza divina sin haber sido renacido. Y esto es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, para que ninguno viva equivocadamente, sino que consideremos. ¿Qué nos dice allí? 2 de Corintios capítulo 5, 17. La palabra nos habla para que podamos nosotros comprenderlo y a la vez seguir creciendo. Si hemos nacido de Dios, podamos seguir creciendo en Él a través del conocimiento de su palabra. Nosotros podemos enmendar nuestra vida y poder vivir de acuerdo para lo cual el Señor nos ha llamado. De modo, dice el versículo 17 de 2 de Corintios, capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora hay una vida nueva, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una manera nueva de actuar. Este es un nuevo nacimiento. Esto no se logra por sí mismo, porque el hombre por sí mismo no se salva, sino a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación.
Sin Jesucristo no hay cristianismo. El hombre es imposible que se salve por sí mismo, porque esto no es por obra, es por gracia. Y este es el amor de Dios, que Jesucristo, el Señor, ha venido al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos uno de ellos. El mismo apóstol Pablo lo decía. Por eso que es importante que hoy día la iglesia pueda entender, los que se acercan, ¿no?, a oír palabras de Dios, puedan entender que para ser un hijo de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. Debemos nacer a la vida del Espíritu. Por cierto, vivimos fisiológicamente, estamos en pie, caminamos, actuamos, pero no tenemos vida de Dios mientras no reconozcamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y personal Salvador. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él le levantó de entre los muertos, serás salvo. Allí empieza el reconocimiento para que podamos entender, amados en el Señor, que ninguno puede ser salvo por sí mismo. Estábamos todos bajo una condenación eterna y Cristo el Señor fue nuestro sustituto y murió por todos nosotros. Y quienes ahora reciben este nuevo nacimiento, quienes le creen a Dios, quienes se someten a Dios, quienes se doblegan a Dios y se entregan a esta nueva vida en el Espíritu a través de su palabra. La palabra del Señor en esta mañana nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si el hombre llevaba una vida licenciosa, una vida mundana, una vida llevada por todos los deseos y placeres y deleites y egoísmo que la naturaleza humana tiene, y ahora dice ser cristiano y continúa en esta misma situación, el tal no ha nacido de nuevo. Pero yo me bauticé, sí, se bautizó en el agua, pero no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, la criatura entra al agua, ¿no?, seco, y luego sale un pecador mojado. Pero aquel que verdaderamente le ha creído al Señor, ha habido un arrepentimiento, un reconocimiento en su vida, entra ahora demostrando que se bautiza en agua para el arrepentimiento de pecado, dando testimonio de aquello, y ahora sale ahora una nueva criatura que empieza ahora a crecer. Ahí está el nacimiento. Y ese va creciendo armoniosamente. No solo le crece un brazo, le crece un ojo, le crece un pie. Armoniosamente, coordinadamente va creciendo este cuerpo nuevo en el Señor, de modo que llega a la perfección, a la altura de ese varón perfecto en el conocimiento de la gracia de Dios. Dios bendiga a cada uno de sus hijos que están esparcidos alrededor de la tierra, porque hoy día a la criatura se le lleva al arrepentimiento a través de una oración aprendida. Pero el hombre debe ser reargüido, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios debe reargüirlo y debe llevarlo al arrepentimiento. Algunas criaturas hacen la confesión, la oración del pecador que aprenden, que le indica al líder quien está en aquel momento, y habiendo dicho eso, creen que están perdonados, pero su vida continúa igual. No han nacido, no han crecido y se mantienen allí como que si verdaderamente fueran hijos de Dios. Nosotros debemos crecer en ello. ¿Qué es lo que nos dice Tito? La palabra del Señor hablando, mis hermanos, a nosotros. Tito, capítulo 3, que dice en nuestras vidas, para que no erremos. Y si alguno todavía no ha experimentado en su vida este nacimiento, sea en esta hora un momento oportuno para reconocer a Cristo en su corazón y pueda ver en su vida verdaderamente este cambio que la obra del Espíritu, la obra de la cruz, vino a hacer para todos los que le reciben a Él como su único y personal Salvador. ¿Qué dice su palabra? Del versículo 5 al 7. Tito, capítulo 5, versículo. Vamos a leer. Dice así su santa palabra. Es importante que estas cosas estén en nuestras vidas, podamos entenderlas y procuremos vivir en ello. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así su palabra.
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Allí está, debemos comprenderlo. No por obras, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino por gracia, ¿no? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Debemos ser renovados a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para que ahora, morando el Espíritu de Dios en nuestras vidas, seamos guiados a toda buena obra. Ahora el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas es el ayo el que nos conduce conforme el propósito para el cual Él nos ha llamado. Su palabra en esta mañana hablándonos, recordándonos que es importantísimo para que nosotros no erremos, para que la criatura pueda entender qué significa el nacimiento de nuevo. Significa, hermanos, ser verdaderamente alcanzado por esta gracia maravillosa de Dios que ha sido manifestada a través de su Hijo Jesucristo, para que hoy día nosotros también podamos con seguridad, ¿no?, hablar de esta obra gloriosa de la cruz. ¿Qué dice allí Primera de Pedro capítulo 1, del 3 al 6? Primera de Pedro capítulo 1, del 3 al 6. Dice así su palabra, recordándonos lo que significa haber nacido de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 6. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué importante estas cosas, hermanos, participantes de la naturaleza divina. Si el hombre que reconoce a Cristo y nace de nuevo tiene y es participante de la naturaleza de Dios en su vida, ya no puede seguir siendo el mismo hombre que antes era, porque ahora lleva el ADN de Dios y la participación de su espíritu está en la criatura, por lo tanto todas las cosas hoy día son nuevas. He aquí el que ha nacido de Dios, he aquí que en él son todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es distinto, todo es diferente, y ahora se manifiesta Cristo en la vida de aquella criatura que ha recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Qué importante, allí vamos viendo el crecimiento. El crecimiento no es tener un templo lleno de personas. El crecimiento de aquel que cada día va conociendo a su Salvador, a su Señor, le va creyendo a través del conocimiento de su palabra y va entendiendo que nuestro Dios es real. Le obedecemos a través de su palabra, entendemos qué pide Dios de nosotros y vamos entendiendo que para esto fuimos puestos y llamados para que vean a Cristo en nosotros, pero para ello tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber una entrega, tiene que haber una ofrenda de la criatura, del alma, a Cristo enteramente quemada. Que la gracia de Dios en esta mañana sea en cada uno de nosotros, su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, que dice allí su palabra.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Allí hay una característica del que ha nacido de Dios. Ama. Ama incondicionalmente, ama porque ciertamente el amor de Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, sin acepción de personas, porque Dios no hizo acepción de personas, sino que nos amó, estando en la condición pecadora, pecaminosa de nuestras vidas. Él nos amó, se compadeció de nosotros y mostró su amor, muriendo en el Calvario de la cruz, por amor a nuestras almas. Y esto es lo que hoy día debemos considerar. Y a veces la criatura dice, no, si yo estoy en Cristo, el Espíritu de Dios está en mi vida. Y no ama. No aman a veces a sus propios hijos que han engendrado. Y es importante entenderlo esto, amados en el Señor. Que Dios nos ayude, que Él derrame su bendición a su palabra en nuestras vidas. Añada a Dios su bendición en nosotros para que podamos comprender que esto es una nueva vida en Él. Que el Espíritu Santo del Señor siga hablando a nuestros corazones, que dice allí en capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 1, dice así su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Qué importante. La explicación de Dios es más clara. A través de su palabra nos dice, nos recuerda que ciertamente todo aquel que ha sido engendrado por Él, ama al que lo engendró. Y esto es lo maravilloso que hoy día el Señor nos tiene a través de su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Por lo tanto, si digo que yo soy hijo de Dios, debo amar también a los que han sido engendrados por Él. ¿Y cuántas veces estas cosas no se ven en nuestras vidas? Y es importante que en esta mañana, a la luz de esta reflexión, de esta palabra de Dios, también pongamos nuestra vida y nos examinemos verdaderamente si estamos en Él, si estamos en la fe. El apóstol Pablo nos llama a que reflexionemos y nos consideremos a sí mismos y meditemos si estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en Cristo, si estáis en la fe, si estamos verdaderamente conforme al propósito para el cual Dios nos llamó. Si verdaderamente Cristo se está manifestando a través de estas actitudes en nuestra vida. Y si no, no hemos nacido de nuevo. Es importante para que no vivamos equivocados y el día de mañana nos llevemos terribles sorpresas, que nos dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Sigue hablándonos la palabra del Señor. No es mucho lo que podemos agregar a su palabra, ya que ella nos habla por sí mismo. Nos habla de este nuevo nacimiento. San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice allí su palabra, recordándonos lo que significa crecer, porque a veces nosotros tenemos conceptos equivocados del crecimiento, pero su palabra se encarga de esclarecernos porque ella es luz, ella trae claridad, ella trae el verdadero conocimiento que viene de Dios para que nosotros lo podamos comprender. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aquí esclarece que esto no es de hombre, es de Dios. Por eso que Nicodemo no podía entender, ya que si usted sigue leyendo la palabra del Señor, encontramos que él está allí preguntándose cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer. Y encontramos el diálogo y la respuesta de Nicodemo. ¿Podrá el hombre de nuevo entrar a la matriz
en el vientre de su madre y volver a nacer. No entendía porque el hombre natural no discierne las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cuándo las puede el hombre entender? Cuando el Espíritu de Dios ha llegado a su vida, puede comprender lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de su palabra. Él despeja toda esta nublazón en nuestra vida y nos hace comprender el plan maravilloso de salvación para todos aquellos que creen, para aquellos que le reciben. Algunas veces la criatura dice, acepta. No, recibir. El que recibe a Cristo pasa a ser ahora hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios viene a él, le reargulle, lo compunge, trae arrepentimiento. El hombre allí se arrepiente y de allí se levanta un hombre nuevo. Ha nacido a la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu no es, tengo que volver a decirlo, porque a veces la equivocación que está existiendo, ese es el engaño que hoy día existe a través de las criaturas, ¿no? De que creen que nacer a la vida del Espíritu es danzar, es hablar lengua. No, nacer a la vida del Espíritu es andar como Dios quiere que nosotros andemos, en novedad de vida. Que nuestra vida vaya en progreso, en crecimiento, sabiendo lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Que vayamos alejándonos cada día más de nuestra vida de pecado y nuestra mente se vaya renovando en el conocimiento de Él. Sea el nombre del Señor en esta mañana muy, muy glorificado. Podamos comprenderlo, Dios bendiga su iglesia que está esparcida alrededor de la tierra. Que el Espíritu Santo de Dios nos haga comprender. Esto es lo que se necesita hoy día hablar. No es venir a un templo. A veces las criaturas le dicen, ya lo he dicho, vaya a la iglesia, Dios le va a bendecir, Dios le va a dar esto, le va a dar esto otro. Él vino para darnos salvación, para darnos vida. Él es la vida, en Él estaba la vida. Y los hombres amaron las tinieblas y no la luz. Él es la luz. Y cuando esta luz entra a nuestros corazones, nos alumbra y nos hace entender los errores tremendos que hay en nuestra vida y debemos dejar que la luz de Dios fulgore en nuestros corazones para que vivamos de acuerdo al propósito para lo cual Él se ha manifestado y podamos alcanzar la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice tu palabra. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel que le envió. Y la palabra del Señor nos dice, quien ha conocido a Jesucristo ha conocido al Padre, porque uno son ellos, el Padre del Espíritu Santo, su Hijo, una cosa son. Y quien tiene al Hijo tiene al Padre. Y quien tiene al Hijo, al Padre, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el guiador ahora de nuestras vidas. Que Dios sea muy glorificado en esta mañana, que Dios esté obrando y haciéndonos recapacitar. No es llegar a un templo y seguimos como éramos, enojones, mezquinos, envidiosos, celosos y aún malas obras. Eso no es nacer de nuevo. Pero llegamos a la iglesia y aquí creemos que estamos con los salvos. Yo debo tener personalmente la seguridad que Cristo ha pasado a morar en mí. Yo debo darme cuenta de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida y me ha dado la gracia para vencer la mundanalidad, para vencer todo aquello que en mi vida dominaba mi ser y hoy día, ¿quién me domina? ¿Quién es el que debe trabajar en mí? El Espíritu Santo de Dios para sacar todo aquello que nos sirve. El crecimiento no es una cosa instantánea. No nos equivoquemos, amados en el Señor. El crecimiento es día a día, la transformación, la perfección de nuestras vidas en Cristo va siendo día a día. Dice el Señor que debemos vivir en novedad de vida. Cada día debe haber en nosotros un paso más hacia la santificación que viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. El Señor bendiga a su pueblo, bendiga a la iglesia. Y esta es la fe, ¿no? Que vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo no lo puede vencer porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, está en él. Por lo tanto,
Él es el que nos sustenta, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia y a toda buena obra. Que la gracia del Señor esté en cada uno de nuestros corazones, que nos ayude en estos tiempos difíciles que están manifestándose, que están escritos en la palabra de Dios, porque días mejores no vienen, porque muchas veces, como decía anteriormente, la criatura piensa, bueno, todo esto luego va a pasar. No, Cristo viene. Cristo se acerca y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que cuando veáis todas estas cosas que estamos viendo y las que hemos de ver, sabed que el tiempo está cerca, a la puerta. Por lo tanto, tenemos que decir, Cristo viene. Alentados con estas palabras, como lo hicieron nuestros hermanos primitivos y decían Maranata, que quiere decir Cristo viene, así también hoy día nosotros debemos alentarnos con estas palabras, Cristo viene, y eso nos llevará a poder estar alerta, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad gloriosa que nos has dado de poder estar reflexionando y comprendiendo cada día, y lo cual no debemos callar, debemos seguir hablando que el hombre necesita nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para que haya una transformación de vida, de pensamiento, de mente, y de todo pensamiento inicuo sea quitado a través del poder glorioso de la obra de la cruz, que has venido a manifestarte a través de tu Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que te miren a ti, como dice tu palabra, los que te miraron fueron alumbrados y se pudieron comprender que necesitamos de Cristo. Cada día bendice, Señor, a tu pueblo, bendice al anciano, bendice los matrimonios, bendice, Señor, a los jóvenes, las señoritas, a los niños y aún a aquellos que han de creer a tu palabra. Su bendición sea derramada sobre todo tu pueblo. Humildemente, oh Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos, por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.